Ya saben, cualquier duda que tengan me avisan. Ya, vamos a ir empezando. Entonces vamos a ver los modelos que pasaron. A ver, uno de los ejercicios dice: tenemos dos conductores rectilíneos paralelos y muy largos, ¿no? Transportan corriente en sentido contrario e iguales de 1,5 amperios. Los conductores son perpendiculares al plano de un cuadrado de lado de 10 centímetros, ¿no? Aquí tenemos el cuadrado. Y pasan por dos de los vértices contiguos. Como se indica en la figura, calcular el campo magnético en los puntos P1, situados en el centro por cuyos extremos pasan los conductores, y P2, situado en el centro del cuadrado, ¿no? Aquí están los dos puntos. Ya. Ya. Voy a traer el formulario ahorita, ¿no? Mientras van entrando. Ya, entonces, a ver, voy a aceptar a los últimos. Ya, entonces necesitaríamos la fórmula de campo magnético para conductores rectilíneos. ¿Ya? A ver, ahorita estoy sin el formulario, así que lo vamos a buscar en internet. Ya, la fórmula, entonces, hay tres tipos de campo magnético. Una que es para conductores rectilíneos, ¿no? Campo magnético para conductores rectilíneos. Fórmula. Ya. Entonces, es esta. Fórmula para obtener el campo magnético generado por un conductor rectilíneo. Aquí está. Este es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces vamos a ocupar esta fórmula acá. Igual la tengo en claro. A ver. Aquí está. Campo magnético, espiras. Aquí está el formulario de campo magnético. Ya, esto es todo lo que se va a ver. En sí, sería fuerza magnética, que se ocupa estos tres de acá. Acá hay un error, esto es F, que es la fuerza magnética debido a un conductor rectilíneo. Y acá fuerza entre dos alambres paralelos, que es esta de acá. Y luego tenemos los campos, ¿no? Campo debido a un conductor rectilíneo, debido a una espira. Y esta es una espira, pero en el centro de la espira. Ya. En este caso, queremos el campo magnético debido a un conductor rectilíneo. Tenemos este acá, ¿no? A ver, veamos el ejercicio. En este caso tenemos dos conductores rectilíneos separados por 10 centímetros. Este de acá. Y acá hay una separación de 10 centímetros. Aquí y aquí. Entonces el punto P1 va a tener una separación de el primer alambre de 5, ¿no? 5 centímetros y acá 5 centímetros. Vamos sacando datos, ¿no? Luego vamos a necesitar esta distancia de acá, ¿no? Desde este conductor hasta el punto P2. Igual ahorita la vamos a sacar. Primero, trabajemos con eso. Entonces,
escribimos la fórmula, ¿no?, para calcular el campo magnético debido a un conductor rectilíneo. Aquí está. Bueno, en este caso son conductores, como nos dicen, dos conductores rectilíneos paralelos. Tenemos de datos, vamos a ir anotando primero los datos. Ya tenemos de datos las corrientes. Nos dicen 1,5 amperios. Luego nos dicen que las distancias, ¿no?, la del cuadrado de 10 centímetros. Calcular el campo magnético en los puntos. Ya, esto es un campo magnético para conductores rectilíneos infinito. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del cable no la tenemos. En este caso son longitudes infinitas, son longitudes muy largas. Pero esta formulita de acá, de campo magnético, esta de acá, aquí hay una distancia D, que es para conductores rectilíneos finitos, ¿no? En este caso podemos ver un ejercicio, digamos, a ver. Este es un ejercicio. Bueno, estos son estos son espiras, ¿no? Bueno, la cosa es que esta distancia D no es más que la distancia del conductor, pero en este caso, como es un conductor infinito, vamos a buscar la fórmula, no la tengo acá. Fórmula para campo magnético para conductores infinitos. No hay distancia. Aquí está. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos, ya, está bien, esto de acá. Tenemos el campo magnético, tenemos la constante de permitividad en el vacío, tenemos la corriente dividida entre 2πr. A ver. Tenemos la constante de permitividad 4. Ya, está bien, es similar. Es similar, la vamos a escribir. Ya, es similar. A ver. Entonces la formulita es la siguiente. La constante de permitividad en el vacío dividido 4pi por 2 veces la corriente entre R, que es la distancia al punto. No, esta es la formulita que tenemos acá. Pero la formulita que nos da internet es esta, que la vamos a copiar también. Que es, a ver, vamos a explicar a dónde salen las dos fórmulas. Es esta: campo magnético igual constante de permitividad dividida entre 2pi por I entre L. A ver, sí, está bien. Entonces tenemos estas dos fórmulas, ya que esto lo anotan en su formulario. Eso lo tienen que tener en su formulario. Estas dos fórmulas son para calcular el campo magnético para conductores infinitos, ¿ya? Infinitos. Quiere decir que no tenemos una distancia del cable, solo tenemos R, que R es la distancia del cable al punto de analizar. En este caso, de este cable a este punto, esta distancia es R, ¿ya? Es la distancia del cable al punto de analizar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia entre estas dos las dos van a servir para sacar el mismo resultado. La diferencia es que lo que estamos haciendo acá, en esta fórmula de acá, es que estamos multiplicando toda la ecuación por 2 entre 2, que 2 entre 2 es 1. Si a esto lo multiplicamos la fórmula, ¿no?, nos va a salir, aquí abajo va a quedar 4pi, este 2 lo pasamos aquí, simplemente lo acomodamos, va a quedar la constante de permitividad, 2 veces la corriente entre R. Ahí está. Entonces tenemos esta fórmula de acá. ¿No? Simplemente lo multiplicamos por 2 entre 2, que da lo mismo, porque 2 entre 2 es 1. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos va a servir porque la constante de permitividad en el vacío, su valor es igual a 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? Y si vale 4pi por 10 a la menos 7 y lo dividimos entre 4pi, ¿no?, es como decir 4pi por 10 a la menos 7, que es la constante dividido entre 4pi. Que es esto de acá. O sea, esto se va con esto y nos va a quedar que esto es por 10 a la menos 7pi. Esto va a ser igual a por 10 a la menos 7. Perdón, por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces, por eso hacemos ese artificio, para trabajar más rápido. Y de hecho, podemos trabajar incluso sin calculadora, si lo trabajamos así, ¿no?
Entonces vamos a ocupar esa formulita de acá, ¿ya? Va a ser campo magnético igual la constante de permeatividad dividido 4pi por 2 veces la corriente entre R. Esta es la fórmula. Sabemos que esto es igual a por 10 a la menos 7, ¿no? Listo. Entonces, de datos necesitaríamos la corriente y la distancia R. Tenemos la corriente, que nos dicen que es 1,5 amperios, y R, la distancia desde el cable hasta el punto P1. En este caso nos están pidiendo calcular el campo magnético en P1, situado en el centro cuyos extremos pasan por los conductores. Ya. Aquí, este puntito de acá significa que la corriente está saliendo, ¿no? Está saliendo de la pantalla. Y esta de aquí de acá significa que la corriente está entrando a la pantalla, ¿no? Eso ya lo explicamos en la clase presencial. Puntito quiere decir que sale y X quiere decir que entra. Entonces, tenemos que nosotros saber cuál es la dirección del campo magnético. Porque en este punto P1, ¿no? Este cable está generando un campo magnético, ¿no? Está generando un campo magnético a través de él. Pero este otro cable también está generando un campo magnético. Ambos generan un campo magnético. Y en el punto P1 se van a chocar los dos campos magnéticos. Y lo que queremos saber es cuál es el campo magnético resultante, ¿no? ¿Cuál es el campo magnético resultante? Entonces tenemos que saber la dirección de los campos para saber hacia qué lado van a ir. Para saber eso, les dije, ¿no?, que se usa la regla de la mano derecha. Usamos la regla de la mano derecha, el pulgar lo ponemos en dirección de la corriente y hacia donde cierran nuestros dedos es la dirección del campo magnético. En este caso, si esto está saliendo de la pantalla, el pulgar debería ser como apuntándonos a nosotros, ¿no? Y nuestros dedos cerrarían hacia este lado, ¿no? Hacia este lado. Esta sería la dirección del campo magnético de este cable. Ahora del otro. Lo contrario, ¿no? En este caso la corriente está entrando, entonces el pulgar en la dirección de la corriente, que es hacia adentro, y nuestros dedos cerrarían hacia el otro lado, hacia acá, ¿no? Así. Esa sería la dirección del campo magnético del segundo cable. Entonces, esta dirección se va a ir expandiendo y expandiendo como si fuera una espiral, y cuando llega al punto 1, iría hacia este lado. Bueno, vamos a hacer hacia acá. Este campo magnético de acá es originado por el cable 2. Bueno, le vamos a poner acá el número. Este va a ser el cable 2 y este va a ser el cable 1. Este campo magnético que estoy dibujando, esta flechita de acá, es originado por el cable 2, ¿no? Porque sabemos que este campo magnético se va expandiendo hasta llegar a este punto, y en este punto pues iría hacia este lado, ¿no? Iría hacia este lado. Ya, ahora, el cable 1. El cable 1, si nos damos cuenta, se va a ir expandiendo, obviamente, ¿no? El campo magnético. Y cuando llegue al punto P1, también va a ir hacia este lado. También va a ir hacia este lado. Este es el campo magnético debido al cable 1. Entonces, ambos campos magnéticos están apuntando hacia el mismo lado. Por lo tanto, el campo magnético total, si ambos vectores están apuntando hacia la derecha, pues va a ser campo magnético 1 más campo magnético 2. Listo. Nada más. Entonces, es calcular ambos campos magnéticos y sumarlos, y ya tendríamos el campo magnético total en el punto 1. Ya, ahora vamos a calcular el campo magnético 1. Utilizando la fórmula, sabemos que este es por 10 a la menos 7. Entonces, trabajemos con esto. 2 veces la corriente del primer cable, ambos tienen la misma corriente, 1,5, dividido entre la distancia. La distancia es 5 centímetros, 0,5 metros, 0,05 metros, por 10 a la menos 7, ¿no? Que entonces, ponemos eso en la calculadora y me dicen cuánto sale. ¿Cuánto sale eso? A ver si hay más gente. Bien.
¿Cuándo sale esto de acá? Seis por 10 a la menos 6. Ya, entonces, a ver, 6 por 10 a la menos 6, ya, listo. Entonces tenemos ya el campo magnético 1. Ahora lo mismo que era el segundo campo magnético. Usamos la misma fórmula, va a ser igual 2 por la corriente, que es la misma, entre la distancia, que también es la misma, por 10 a la menos 7, ¿no? Campo magnético 2 también va a ser 6 por 10 a la menos 6 Tesla. Ya. Sabemos las direcciones del campo magnético, ambos están yendo hacia el mismo lado, por lo tanto se suman. Entonces, esto va a ser igual al campo magnético 1, 6 por 10 a la menos 6, más 6 por 10 a la menos 6. Esto va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6, ¿no? Nada más. Nada más, ahí lo podemos ver. Tesla, ¿no? Tesla. Y ese sería el primer inciso. Vamos a poner aquí. Ahí está. Nada más. Nada más. 12 por 10 a la menos 6 Tesla. ¿Alguna duda con eso? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, una duda. ¿Por qué el campo magnético 1 y 2 van hacia el mismo lugar si están en diferentes posiciones, en diferentes orientaciones? Ya. Pasa que el punto 1 está entre medio. Pasa que, a ver, vamos a graficar acá. Como tenemos aquí un cable saliendo y un cable entrando, si nosotros ponemos, si analizamos un punto acá, a este lado, acá en el primer cable que está saliendo, si aplicamos la regla de la mano derecha, va hacia acá. Va hacia acá el campo magnético y así va a ir agrandándose hasta, va a ir más grande, todo esto. Y cuando llega a este punto que estamos analizando, iría, ¿no? Si está yendo hacia este lado, ¿no? Este giro, llega acá y va hacia acá. Ahora analicemos el otro. Es entrante, por lo tanto, este va a ser la dirección del campo magnético. Va a ir girando, va a ir girando, va a ir girando, llega a este punto y va hacia este lado. Pero obviamente aquí están yendo en direcciones contrarias, porque estamos analizando un punto afuera de los dos. Y si nos damos cuenta y si analizamos un punto en medio, aquí podemos ver que los dos campos magnéticos están yendo hacia la misma dirección, ¿no? Aquí podemos verlo. Aquí están de hecho las flechitas, ¿no? Hacia la misma dirección, hacia la derecha. Es por eso. ¿Se entiende? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces hicimos el inciso 1, ahora el inciso 2 nos dice el punto 2 situado en el centro del cuadrado. Ahora lo mismo, tal cual lo mismo, solo que en el centro del cuadrado. Ya, lo vamos a graficar acá. Vamos a hacer aquí el gráfico. Aquí está el cable saliente. Y aquí está el cable entrante. Y nos dicen ahora analicemos este punto P2. Sabemos que cada lado del cuadrado es 10 centímetros. Ya. Lo mismo, solamente que tenemos que ahora calcular esta distancia del cable 1 y del cable 2 hacia el punto P. Vamos a ver los campos magnéticos, ¿no? Este va a ser el cable 1, este va a ser el cable 2. El cable 1, ¿no? Va a generar, aplicamos regla de la mano derecha y, no, perdón, este saliente va hacia este lado. Va hacia este lado, ¿no? el campo. Por lo tanto, esto va a ir girando, va girando, va girando, llega a este punto y iría hacia este lado. El campo magnético debido al cable 1. Ahora al cable 2. Al cable 2. El cable 2, como es entrante, esta sería la dirección del campo magnético, ¿no? Esta sería la dirección del campo magnético. Va girando, llega a este punto y también va en la misma dirección. Listo. Ya sabemos las direcciones de ambos. A ver, voy a acomodar.
Ya. Igual, entonces el campo magnético total igual va a ser la suma de ambos campos magnéticos, ¿no? Sería calcular ambos, pero vamos a necesitar una distancia, ¿no? La distancia del cable al punto. Vamos a analizar esto de acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí, esta es la mitad, este vale 5 y este vale 5 centímetros. Entonces creamos esta distancia de acá, sería la hipotenusa, ¿no? Esta distancia la vamos a llamar L. Entonces L va a ser igual como la hipotenusa a la raíz cuadrada, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces sería raíz de 50, ¿no? ¿Cuánto sería raíz de 50? Sería 7,07. 7,07. Sería 7,07 centímetros. Ya, entonces ya tenemos la distancia R, que es al punto 2, es la misma para ambos, por si acaso es la misma, está en el centro. Y ahí calculemos entonces el campo magnético 1, que es igual a la constante de permeatividad entre 4pi por 2 veces la corriente entre R. Esto sabemos que es por 10 a la menos 7. Y trabajamos con lo otro. Entonces va a ser igual a 2 veces la corriente, que es 1,5 por la distancia en metros, que sería 0,0707 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto sale eso? Sale 4,24 por 10 a la menos 6. Ya. 4,24 por 10 a la menos 6. Ahora calculemos el campo magnético 2, lo mismo. Esto va a ser la constante de permeatividad entre 4pi por 2 veces la corriente entre R. Entonces sabemos que esto es por 10 a la menos 7. Entonces acá va a ser 2 veces la corriente por la distancia que es la misma por 10 a la menos 7 y va a dar lo mismo. Esto se debe a que la corriente que pasa por los cables es la misma, no sería lo mismo si pasan distintas corrientes. En este caso, en este ejercicio nos dijeron que pasa la misma corriente en ambos cables. Ya está. Entonces calculemos el campo magnético total. Va a ser el campo magnético 1, 4,24 por 10 a la menos 6, más el campo magnético 2, 4,24 por 10 a la menos 6. Entonces esto va a ser 8,48 por 10 a la menos 6 Tesla. Nada más. Eso sería el inciso B. ¿Alguna duda con eso? Ya. Entonces vamos al siguiente ejercicio, este de acá. Nos dice, utilice la ley de Ampère para evaluar, acá nos están dando la ley de Ampère, que es integral cerrada del campo magnético por una diferencial de longitud, las configuraciones, rutas actuales en la figura a continuación. ¿No? Hay 3 figuras distintas. Ya. Entonces, aquí no hay que asustarse, este es fácil. Este es bastante fácil este ejercicio. La ley de Ampère nos dice que es la integral cerrada por el campo magnético por una diferencial de longitud, ¿no? Siendo ambos vectores. Ya. Esto de acá, que es la ley de Ampère, es igual, que no nos lo dicen acá de hecho. Si nos lo dieran sería mucho más fácil eso. De hecho, por eso creo que nos dice. Este es igual a la constante de permeatividad en el vacío por la sumatoria de las corrientes. Entonces,
Sabiendo eso, es fácil. Simplemente la constante de permeatividad ya la sabemos cuánto es su valor. ¿No? Es 4, la constante de permeatividad es 4pi por 10 a la menos 7, no nos olvidemos. Y la suma de todas las corrientes, y acá tenemos de datos las corrientes. Entonces, aquí sí no se nota muy bien. Este ejercicio está en internet. Lo voy a sacar en internet para copiarme las grafiquitas que no se ve bien. Pasa que acá se tiene que ver las direcciones de las corrientes, ¿no? Este circulito acá tiene que decir la dirección. A ver, lo vamos a sacar ahorita. A ver, ¿cómo dice esto? Dice ampere. A ver, para evaluar. Ya. Para calcular, a ver. ¿Dónde está por el ejercicio? Utiliza la ley de Ampere para evaluar las configuraciones y rutas actuales. Las configuraciones y rutas actuales. Ya. Para calcular debido a una corriente constante en un cable recto delgado infinitamente. Coaxial. Ya vamos a tener, creo que no nos está por acá. Ya, lo vamos a hacer para ambos casos entonces, ya. Lo vamos a hacer para ambos casos. Ya. Vamos a hacer este gráfico. Sería así. Tenemos una superficie cerrada. Tenemos aquí una superficie cerrada. Aquí tiene que salir un sentido. En este caso le vamos a poner este sentido, ¿ya? Este va a ser el sentido. Aquí y aquí, ya. Ese va a ser el sentido. Vamos a tener 4 corrientes. La primera corriente gira sobre sí misma. Es así. Así. Gira sobre sí misma. Y dice que vale 3 amperios. La siguiente corriente entra de arriba para abajo y vale 5 amperios. Ya entra de acá para acá. Y sale acá, ¿no? Dice que vale 5 amperios. La siguiente corriente igual entra 6 amperios. Y sale 6 amperios. Y la última corriente entra sobre sí misma igual. Entra igual sobre sí misma. Ya, esta la vamos a hacer distinta, ya que todas, bueno, según como se ven acá, todas entran por acá. Todas entran aquí. Aquí entra y, bueno, como se ve acá, todas entran. Esta la vamos a poner como que está yendo hacia el otro lado. Así. Así. Y le vamos a poner el mismo valor. 2 amperios. Ya. Tenemos este caso. ¿Cómo trabajamos? Aplicamos regla de la mano derecha en la superficie que atraviesa la corriente, en este caso es la superficie negra. Aplicamos regla de la mano derecha. Esta superficie negra, por si acaso, es un campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestros dedos, vemos con la mano derecha, lo cerramos como cierra esta superficie, ¿no? Lo cerramos como cierra esta superficie. Y vemos hacia dónde apunta el pulgar. En este caso, si cerramos nuestros dedos como esta dirección, nuestro pulgar va a terminar apuntando hacia arriba. Hacia arriba va a apuntar el pulgar. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos la dirección que es hacia arriba, todas las corrientes que estén yendo hacia arriba, igual que nuestro pulgar, son positivas. Y las corrientes que estén yendo en el lado contrario a nuestro pulgar son negativas. Nada más. Entonces trabajamos. A ver, la constante de permeatividad y acá la suma de las corrientes. En este caso nuestro pulgar salió hacia arriba, ¿no? Entonces,
La primera corriente es la de 3 amperios. Está yendo hacia abajo. Entra por la superficie, pero apunta hacia abajo. Por lo tanto, es negativa. La segunda va hacia abajo también. Entonces, igual es negativa. La tercera igual va hacia abajo. La última, la que cambiamos de dirección, esta sí está yendo hacia arriba, ¿no? Por la superficie pasa y sube. Entonces, este es positivo. ¿Listo? Sumamos esto. Esto va a dar, a ver, 9 menos 14 amperios. Más 2 amperios. Esto va a dar menos 12 amperios. ¿Listo? Entonces, la constante de permitividad en el vacío, esto es 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por menos 12, ¿no? Menos 12 amperios. Entonces, esto va a ser menos por menos, 4 por 2, 8, 48 pi por 10 a la menos 7. Esto es Webers, flujo magnético. Entonces, tenemos esto, ¿no? Podemos poner, ¿no? Que usarnos la ley de Ampère, que es la constante, la integral cerrada de un campo magnético por diferencial de longitud nos sale que es menos 48 pi por 10 a la menos 7 Webers. Lo podemos dejar igual como decimal, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto saldría esto como decimal? Pónganlo. Y me dicen cuánto sale. Menos 1,50 por 10 a la menos 5. Ya, Weber, ya está bien. Entonces sería eso. Esta sería la respuesta para la primera imagen, ¿no? Estaría bien, ahí está. A ver, ahora la segunda. Esta de acá. Esta de acá. Solo hay una corriente que pasa a través del área. Entonces la vamos a graficar. Para la segunda, aquí hay una corriente, digamos. Bueno, hay una superficie cerrada. No podemos ver la dirección, pero vamos a invertir. Este era hacia este lado, ahora esta va a ser hacia el otro lado. Esta va a ser hacia este lado. Ahí está. Listo. Y por ahí pasan 3 corrientes. Bueno, una corriente de 2 amperios entra por acá. Entra por acá de 2 amperios. Y las otras 2 corrientes no entran por la superficie cerrada. 3 amperios hacia abajo y 4 hacia arriba, digamos. Aquí. Digamos, aquí hay una corriente de 3 amperios hacia abajo y acá hay otra corriente de 4 amperios hacia arriba. Listo. Aplicamos ley de Ampère, que es integral cerrada del campo magnético. Campo magnético diferencial de longitud igual, esto es igual a la constante de permeatividad por la sumatoria de corriente. Ya. Aplicamos la regla de la mano derecha en el sentido de la superficie. En este caso, si lo aplicamos, la regla de la mano derecha nos va a salir nuestro pulgar hacia abajo, ¿no? Nuestro pulgar apuntaría hacia abajo ahora. Entonces, los que estén hacia abajo serían positivos, ¿no? Pero solamente se toman en cuenta las corrientes que atraviesan el área. En este caso, esta de 4 y de 3, ni las tomemos en cuenta, no se la toman en cuenta, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque no atraviesan el área, solo se toman en cuenta las corrientes que atraviesan el área. Entonces, esto va a ser igual a la constante de permeatividad. Solamente hay una corriente, que es 2, que está yendo hacia abajo, igual que nuestro pulgar, por lo tanto es positiva. Por lo tanto es positiva. Ahí está. La constante es 4pi por 10 a la menos 7 por 2. Esto sería 8pi por 10 a la menos 7. ¿Cuánto sale eso en decimal? $2,51 por 10 a la menos 6. Ya, listo entonces.
Sería eso. Nada más. A ver. Acá y esta de acá. Nada más. Lo mismo para el tercero. Se aplica lo mismo. Si va hacia la dirección del pulgar es positivo y si va en dirección contraria es negativo. Eso ya lo podrían hacer ustedes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ya. Entonces seguimos. Nos dice este ejercicio es un transformador. Tenemos un transformador. Reduce el voltaje de la línea de 110 a 9 voltios. Para poder suministrar una corriente de 0,5 amperios a un timbre, ¿cuál es la relación del número de vueltas de los bobinados primario y secundario? ¿Y cuál es la corriente del bobinado primario? ¿Y cuál es la resistencia que se ve en la fuente del 110 voltios? Ya, vamos anotando los datos. Nos dicen que el voltaje 1 es de 110 y el voltaje 2 es de 9 voltios. No, le podemos poner B, pero creo que el ingeniero le pone epsilon, que es la letrita de la corriente inducida. Ya no importa, es lo mismo. Así lo pone el ingeniero. Ya. Para poder suministrar una corriente de 0,5 amperios a un timbre, ¿cuál es la relación de número de vueltas en los bobinados primario y secundario? ¿Y cuál es la corriente del bobinado primario? Entonces nos están pidiendo la corriente en el bobinado primario. Por lo tanto, tenemos la corriente del bobinado secundario, ¿no? Aquí está, que es 0,5 que nos lo dieron. Después, ¿cuál es la resistencia que se ve en la fuente de 110? Ya, vamos a ver. Inciso A. En el inciso A nos dicen cuál es la relación del número de vueltas entre los bobinados primario y secundario. Ya, la relación de número de vuelta entre el primario y el secundario es igual a la relación de los voltajes, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual, N1 entre N2 es igual a la corriente 1, que es 110, entre la corriente 2, que es 9 voltios. Y bueno, lo podrían dejar así o lo pueden también dividir. 110 entre 9, ¿cuánto sale? $12,22. Ya, entonces sería eso. Esa sería la relación de vueltas de los bobinados primarios y secundarios. Nada más. Todo esto. Ahí está. Ya. Ahora, el inciso B. El inciso B nos dice cuál es la corriente en el bobinado primario. Entonces aplicamos corriente. Sabemos que las corrientes son inversas al voltaje. Entonces acá va a ser la corriente 2 y acá va a ser la corriente 1. Cambian de lugar, ¿no? Y queremos la corriente 1. Entonces despejamos la corriente 1, va a ser igual a la corriente 2 por, aquí va a ser la corriente 2 y la corriente 1. ¿No? Esta pasó a multiplicar, esta pasó a dividir y esta pasó a multiplicar. La corriente 1 va a ser la corriente 2, que es 0,5, por la epsilon sub la corriente 2, que es 9, y la corriente 1, que es 110. ¿Cuánto sale eso? $6,11. 6,11 amperios. Nada más. Entonces esa sería la corriente del primario. Ya. El inciso 0 dice cuál es la resistencia que se ve en la fuente de 110. O sea, en la resistencia en el bobinado primario. Para saber la resistencia en el bobinado primario, Me equivoqué, sale 0,040. ya.
0,040. ¿Así? Sí, exactamente. Bien. Entonces tenemos la corriente del primario. Bien. Ahora en el inciso C nos dice cuál es la resistencia del primario, ¿no? Donde están los 110 voltios del primario. Entonces, para saber la resistencia del primario, lo que necesitamos acá, aplicamos ley de Ohm. ¿No? Ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje, que en este caso es la FEM, sobre la resistencia. Queremos saber la resistencia, va a ser igual a la FEM entre la corriente. La resistencia del bobinado primario va a ser con la FEM del primario y la corriente del primario. En este caso, la FEM del primario es 110 y la corriente del primario es 0,040. ¿Cuánto sale eso? $2,750. Ohmios. Entonces sería eso. La resistencia del primario sería 2750 ohmios. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, quizás el ingeniero lo tenga así. 2,75 kiloohmios, ¿no? Que es lo mismo. Ahí está. Ahí está. Ya. Vamos con el siguiente entonces. Igual un transformador. Nos dice, un transformador se utiliza para reducir los 110 voltios en una toma de corriente a 9 para una radio. Si el bobinado primario tiene 500 vueltas, ¿cuántas vueltas tiene el bobinado secundario? Y si la radio funciona con una corriente de 500 miliamperios, ¿cuál es la corriente que pasa por el bobinado primario? Nos vamos poniendo los datos. Nos dice el bobinado, la FEM primaria es 110 volts, ¿no? Un transformador se utiliza para reducir, ¿no? De 110 a 9. Entonces la corriente 2 es 9 voltios. Si el bobinado primario, la corriente 1, tiene, perdón, esto es número de vueltas, ¿no? Este es número de vueltas. Entonces N. Número de vueltas del primario es 500 vueltas. ¿Cuántas vueltas tiene el secundario? Y si la radio funciona con una corriente de 500 miliamperios, entonces esta corriente que nos está dando es la corriente 2 del secundario. 500 miliamperios es por 10 a la menos 3 amperios. ¿Cuál es la corriente del primario? Ya, listo. Entonces vamos por el inciso A, que es el número de vueltas del secundario. La FEM del primario entre la FEM del secundario es igual al número de vueltas del primario por el número de vueltas del secundario. En este caso despejamos el número de vueltas del secundario, nos va a quedar así. Este paso a multiplicar y está a dividir. El número de vueltas del secundario va a ser el número de vueltas del primario, que es 500, por la FEM 2, que es 9, y la FEM 1, que es 110. ¿Cuánto sale eso? Sale 40,90. Entonces, ese sería el número de vueltas del secundario. Ahora, queremos saber la corriente del primario. Entonces vamos con el inciso B. Las FEMS va a ser igual a la inversa de las corrientes. Queremos la corriente 1, por lo tanto esto va a ser igual a la corriente 2 por E2 entre E1. La corriente 1 va a ser la corriente 2, que es 500 por 10 a la menos 3
por la corriente 2, que es 9, y la corriente 1, 110. Ya. ¿Eso cuánto sale? Sale 0,040. 0,040. 9 acá. Sí. Bueno, amperios sería. Amperio. Ya. El ingeniero lo tiene así, acá me estoy fijando. Esto lo redondeó, lo tiene como 41 vueltas. 41 vueltas. ¿Ya? Así la tiene la respuesta exacta, digamos, ¿no? En su resolucionario. Y la corriente 2, pero la corriente 1, él la tiene como 40,9 miliamperios, ¿no? Que es lo mismo, solo reduce 3 veces, 1, 2, 3, ¿no? 40,9 miliamperios. Así lo tiene el ingeniero, pero sale lo mismo, es lo mismo así. Es lo mismo. Y nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, vamos con el siguiente. Nos dice, alrededor de un tubo de hierro, enrollamos un conductor metálico dando 600 vueltas al tubo y obteniendo una longitud del solenoide de 0,5 metros. La permeabilidad magnética del hierro es de 2500 unidades. En estas circunstancias se crea en el centro del solenoide una inducción magnética de 5 por 10 a la menos 3 Tesla. Determinar la intensidad de corriente que circula en el solenoide. Ya. En este caso vamos a ir anotando los datos que tenemos. Esta es la fórmula para campo magnético para un solenoide. Datos. Nos dice que tenemos número de vueltas, 600 vueltas, ¿no? Tenemos la longitud del solenoide que es 0,5 metros. Luego tenemos la permeatividad magnética del hierro. Esta es la permeatividad del X, que es la permeatividad de la sustancia, que es 2500 unidades. Ahorita la vamos a ver. En estas circunstancias se crea dentro del solenoide un campo magnético de 5 por 10 a la menos 3 Tesla. Determinar la corriente. Ya. Vamos a la fórmula. Vamos a ir a la fórmula de... Este igual sirve. El campo magnético de una espira circular en el centro de una espira. Y acá lo que tenemos... A ver, ¿dónde está? En el centro del solenoide. ¿Sirve esta fórmula? Simplemente hay que aumentarle una n. A ver, vamos a verificar. Fórmula de campo magnético para solenoide. Vamos a ver. Sí, la constante de permeabilidad por la corriente por n entre la longitud del solenoide. Sí, está bien. R es la longitud. Simplemente se le aumenta la n. Sí, está bien. Ah, no está bien. Este es 2. Aquí no hay ese 2. A ver. Sí, vamos a ocupar esta de acá, la que está en internet, ¿ya? Es más segura. Entonces, esta de acá. Esta de acá, bueno, en sí es para una espira, ¿no? Para el centro de una espira. Entonces, no, mejor ocupar la que es para el solenoide. Ya. Entonces, la fórmula es la siguiente. Campo magnético. Este igual en su formulario. Voy a ver si encuentro mi formulario, no lo encontré. Ahí tengo las fórmulas para solenoides, toroides, espira, no, todo, para todo. Cables finitos e infinitos. Pero no lo encontré. Campo magnético para, en este caso, es un
que nos dice, ¿dónde está? Solenoide, acá está, ¿no? Solenoide. Solenoide. Un solenoide es esto, por si es un cable enrollado, ¿no? Ese es un solenoide. Y por aquí pasa un campo magnético. Ya. La fórmula para un campo magnético para un solenoide es la constante de permitividad por la corriente por N dividido entre L, que es la longitud. Listo. Sí, está bien. Entonces esta es la fórmula para campos magnéticos para un solenoide. En este caso tenemos una constante de permeatividad del hierro. Siempre que nos den una constante de permeatividad de una sustancia, se aplica lo siguiente. Al lado de la constante de permeatividad en el vacío, como ya no estamos en el vacío y estamos usando un material, se lo pone así. La constante del material por la constante de permeatividad en el vacío. Ya, siempre. L. Ya, no vayan a usar este 2500 acá. Ahí estaría mal. Siempre se lo pone como un múltiplo o un factor multiplicativo de la del vacío. Por eso nos lo dan en ese valor. Ya los ejercicios nos lo dan como un factor para multiplicarlo con la del vacío. ¿Ya? Siempre. Entonces reemplazamos. Bueno, queremos la corriente, despejamos la corriente. A ver, este pasa a multiplicar y los demás pasan a dividir. Entonces la corriente va a ser igual al campo magnético, que nos dicen que es 5 por 10 a la menos 3, por la longitud en metros, 0,5 metros, que es la longitud del solenoide, ¿no? Esto de acá. Esto, L, es eso. L. Dividido entre 2500 por la constante de permitividad en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, por el número de vueltas, ¿no?, del solenoide, que es 600 vueltas. Listo. ¿Cuánto sale la corriente? 1,32 por 10 a la menos 3. Amperio. Bien, esa es la respuesta. Bien, nada más. ¿Alguna duda? Disculpe, hay una consulta. Si te dan la permeabilidad en el relativa, ¿sería lo mismo? Ajá, no, la permeabilidad relativa es esta de acá. Esta de acá. Ya sería como la permeabilidad del hierro. Ajá, del material. Ajá, es lo mismo, es lo mismo. Ya, gracias. Ya. Entonces vamos con otra. Dice, considerando un campo magnético, considera un campo magnético de 0,2 Webers metro, y en él se encuentra suspendida una bobina rectangular plana de 25 espiras, siendo el plano de la bobina paralelo a la dirección del campo y sus dimensiones son 15 por 12. Calcular la corriente en la bobina si sobre ella actúa un torque de 5,4 Nm. Ya. En este caso hay dos nuevas fórmulas, que es torque y momento dipolar magnético. Ya, la fórmula de torque, a ver, la vamos a buscar para no estar. A ver, torque magnético, fórmula. Creo que es N, a ver dónde está. No, este es el torque de física 1. Aquí está. El torque y fuerza magnética. Este es el torque, que es igual al momento dipolar magnético por el campo magnético. A ver si aquí está. Acá está. Vamos a copiar. Copiamos acá. Ya. Entonces, aquí podemos verlo, el momento dipolar magnético junto con el torque. Esto de acá es el torque.
que nos dicen que el torque es igual al momento dipolar magnético, que es este, bueno, acá nos dice, por el campo magnético. Y el momento dipolar magnético es igual a n, que es el número de vueltas, por la corriente, por el área. Entonces, en este caso tenemos un torque. Tenemos el torque. Que bueno, esta es la fórmula vectorial. El torque es igual a esto, que es igual a esto, por lo tanto es N y A por el campo magnético. Esto es producto cruz, quiere decir, producto cruz era por el campo magnético por el seno del ángulo, ¿no? Cuando es producto cruz es física 1, ¿no? El producto cruz de dos vectores es igual al primero, su magnitud o su escalar por el segundo por el seno del ángulo. Y cuando es producto punto es coseno. Eso ya lo vimos en física 1. En este caso, en vez de poner producto cruz, le metemos el seno y ya no son vectores, ahora son escalares. Bueno, aquí falta esto de acá, ¿no? Ahí está, son vectores. Ya. Entonces, nos dicen, vamos a ir anotando los datos. Vamos a ir anotando los datos. Nos dicen que hay un campo magnético de 0,2 Weber metro, que es Tesla, y es lo mismo que Tesla. N número de vueltas, 25. 25 expira, siendo que el plano de la bobina es paralelo a la dirección del campo magnético. Ya, entonces aquí hay una bobina rectangular. Vamos a dibujar así. Obviamente son varias bobinas, Son 25 en todo caso, pero la vamos a dibujar así. Nos dicen que el plano, ¿dónde está? El plano de la bobina es paralelo a la dirección del campo magnético. Quiere decir, este es el plano de la bobina. Este de acá. Este plano de la bobina nos dicen que es paralelo a la dirección del campo magnético. O sea, el campo magnético, al ser paralelo al plano, sería este, pues, ¿no? Este sería el campo. Si nos damos cuenta, aquí no habría flujo, porque las líneas de campo magnético no atraviesan el campo. No están atravesando, así que no habría flujo. No habría flujo. Ya. Entonces, ya, tenemos esa gráfica. Después tenemos el área también, ¿no? El área es otro dato. El área nos dice que es 15 centímetros por 12. Bueno, sería pues 0,15 por 0,12 el área, metros. ¿Cuánto sale? 0,15 por 0,12. 0,018. 0,018 metros cuadrados. Ya. Ahora, ¿qué ángulo vamos a ocupar acá? El ángulo que nosotros vamos a ocupar, al igual que casi siempre, cuando nosotros tengamos un área, tengamos un campo, el ángulo que se ocupa es el ángulo que hay entre la normal del área y el campo. En este caso, la normal de esta superficie sería esta de acá. Esta es la normal, ¿no? La normal que es perpendicular al área, ¿no? A la superficie, es la normal. Entonces, el ángulo que se ocupa cuando casi siempre, de hecho es para todos los ejercicios en el que hay un área, y hay un campo magnético, el ángulo que ocupemos va a ser la de la normal de esa área. En este caso, el ángulo sería de la normal y el campo sería pues 90 grados. 90 grados. Ya. Entonces el seno de 90 es 1. Entonces sería 1. Seno de 90 1. Entonces la fórmula nos va a quedar así. El torque es igual N y A B. Listo. Queremos saber nosotros la corriente. Entonces despejemos la corriente. Va a ser igual al torque N A B. Y ahí reemplazamos. El torque nos dicen que es 5,4. Ya está en sistema internacional. Número de vueltas nos dicen que es 25. Por el área,
que es 0,018, por el campo magnético, 0,2. ¿Cuánto sale eso? 60. Sí, esa es la respuesta, 60 amperios. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Vamos con el último. Este ejercicio es teórico. No, dice, considera el cubo de la figura abajo donde los puntos marcados representan una carga positiva Q que se mueve con una velocidad de magnitud V. Siguiendo la dirección que indica la flecha, el cubo se encuentra en un campo magnético uniforme paralelo al eje X y dirigido hacia la derecha, ¿no? Como está acá en la figura, paralelo al eje X y dirigido hacia la derecha. Pregunta, ¿cuál o cuáles cargas no experimentan una fuerza debido al campo magnético? Y explique su respuesta. ¿Ya? Esta, no hay que calcular nada, ¿no? Esta está, bueno, si entendemos el concepto de fuerza magnética, nos damos cuenta. Nosotros dijimos que la fuerza magnética, como son cargas puntuales, es igual a la carga por la velocidad producto cruz campo magnético, ¿no? Esta es la fórmula vectorial. La fórmula escalar simplemente carga, velocidad, campo, seno del ángulo. Listo. Como nos están pidiendo cuál o cuáles cargas no experimentan una fuerza, al no experimentar una fuerza quiere decir que la fuerza tiene que ser cero, para no experimentar una fuerza. Y para que la fuerza sea cero, el seno tiene que ser cero. Por lo tanto, digamos, el seno del ángulo tendría que ser cero. Y para que esto sea, bueno, el seno del ángulo sea igual a cero, ¿no? Podemos poner ángulo, arcoseno de cero. Bueno, acá tendríamos el ángulo. Aunque esto es teoría, esto se ve en álgebra lineal y se ve en física 1 igual, ¿no? Algunos docentes lo ven. En un producto cruz, ¿cuándo da el producto cruz cero? La respuesta es cuando el ángulo es o 0 grados, o 180 grados. 180 grados. Bueno, voy a probar arcoseno de 0 grados. Arcoseno de 0 sí da error por el tema de las dos respuestas. Pero lo vamos a dar así. Para que el producto cruz, ¿no?, sea 0, para que este producto cruz sea 0, el ángulo que tiene que haber entre estos dos vectores tiene que ser o 0 o 180 grados. Porque si nosotros ponemos seno de 0 grados, seno de 0 grados, eso tendría que dar 0. A ver. Sí, 0. Y seno de 180 grados también da 0. Por lo tanto, para que el seno, ¿no?, del ángulo de 0 tiene que ser o 0 grados o 180 grados. Entonces, estos ángulos obviamente son entre los vectores, ¿no? Entre los vectores de acá, que son los vectores velocidad y campo magnético. Buscamos qué vectores forman o 0 o 180 grados entre sí. En este caso, pues B y el campo magnético no forman ni 0 ni 180. El campo magnético es este. Aquí se forma un ángulo, no, nada que ver. Aquí también se forma otro ángulo, 90 grados. Aquí también se forma otro ángulo, no, ni idea, digamos. Aquí se forma un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, en la carga C, o en el punto C, no habría fuerza magnética. No habría fuerza magnética. ¿Por qué? Porque se forma 180 grados con la carga B. Podemos escribir eso. Entonces, la carga C no experimenta
fuerza magnética. Si nos dicen por qué, porque podemos poner porque es paralela al campo magnético, ¿no? Porque su vector velocidad es paralela al campo magnético. Listo, ya estaría. Nada más, eso sería la respuesta. ¿Alguna duda? Ya, entonces ahí quedamos. Se los voy a pasar